Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Carlos Reyes y en esta ocasión vamos a estar revisando una situación muy importante dentro de las empresas, que es el S&OP. El S&OP tiene sus orígenes dentro de todo un contexto empresarial. Este contexto empresarial está dirigido totalmente a todas aquellas empresas en donde todas sus operaciones están totalmente diferenciadas y están totalmente dirigidas hacia un contexto de venta y operación. Vamos a platicar un poco de lo que son las empresas. Las empresas en donde realmente este tipo de procesos han tenido un éxito tal que le ha permitido ahorrar recursos, le ha permitido tener planificaciones totalmente bien estratificadas y a su vez le ha permitido ser una de las partes fundamentales dentro de su operación. El S&OP sí tiene una característica muy importante, que se llama disciplina. Y entendamos que el S&OP no va a resolver todos los problemas de la empresa, pero sí va a entender cómo la empresa quiere que sus recursos vayan siendo dirigidos dentro de un contexto totalmente global de la empresa. No vamos a estar revisando que el S&OP les vaya a dar la característica de revisar SKU por SKU, sino familias de productos. Llamémosle que los productos están totalmente referenciados al servicio que la empresa empieza a dar dentro de un contexto totalmente global. Empresas de servicios, empresas de productos de consumo, empresas del transporte y todo ese tipo de empresas que de alguna manera están totalmente inmiscuidas en un proceso en el cual están teniendo problemas. Y el principal problema de este tipo de empresas es el pronosticar qué es lo que la empresa quiere vender y por otra parte el pronosticar qué es lo que la empresa puede ofrecer. Vamos a empezar a ver un cierto número de diapositivas. Para esto vamos a empezar a ver que el primer proceso es la planeación de ventas y operaciones, S&OP. S&OP, las siglas S&OP significan Sales and Operations Planning. Este tipo de procesos realmente están dirigidos y están totalmente contextualizados por grupos y equipos de trabajo que se tienen dentro de las empresas. Estos equipos de trabajo, bueno, van formando todo un proceso formal. Entendamos que la planeación de ventas y operaciones es un proceso formal. No es cualquier proceso, no es nada más el hacer un cálculo, no es el hacer un análisis, es el tener un proceso dentro de la empresa totalmente bien implantado para poder tener esa característica de necesidades y esa característica de qué es lo que la empresa tiene capacidad de hacer. La planeación de ventas y operaciones, como decíamos, es un proceso formal. Busca el balance entre la demanda que tenemos en nuestra empresa y el suministro que la empresa puede proporcionar. Se lleva a cabo a nivel de familia, no por producto. Esto es muy importante. Se manejan volúmenes, no mezclas. Esto quiere decir, tenemos un producto X, sabemos que este producto va a vender 100,000 unidades en el mes, pero no sabemos de esta familia de productos, cada uno de los productos, cuánto va a vender. Las mezclas de los productos realmente salen de las ventas reales que nosotros tenemos en nuestra empresa. He ahí que uno de los procesos muy importantes dentro de la empresa es las ventas. Pero para tener esas ventas tenemos que tener una planeación de estas mismas ventas con las operaciones y todo lo que la empresa puede ofrecer. Se revisan en ciclos mensuales. Esto es muy importante. El S&OP revisa ciclos mensuales, no son ciclos totalmente embarados en un problema semanal o en un problema de día a día, no. Esto lo vamos a revisar mensualmente y posiblemente sí se tengan planeaciones a corto plazo y a muy corto plazo donde semanalmente se pueda revisar el resultado de estas mismas operaciones. Y la revisión es tanto en unidades como en pesos. Recordemos que el S&OP está muy vinculado a lo que son las ventas y las operaciones. Las operaciones cuestan y las ventas nos dejan ver esa utilidad que nosotros estamos buscando dentro de nuestro producto que estamos ofreciendo como empresa. Es así como también crea la unión entre el plan de negocio y las operaciones. Plan de negocio, el business plan que nosotros tenemos en nuestra empresa. Eso es una parte muy fundamental. Cuando nosotros tenemos definido nuestro business plan, es así
como realmente se empieza a vincular el proceso que tenemos dentro de las ventas y operaciones, como también el proceso que tenemos para poder llegar al resultado de negocio. Ofrece la oportunidad de trabajar hacia un fin común. Dos equipos, ventas y operación, empiezan a intercalarse para poder hacer una mezcla. Ofrece datos que reflejan la realidad para el diálogo. Evita manejo de datos ocultos o dobles de serie de datos. Esto es tener una buena cantidad de datos que realmente no sirven y otra buena cantidad de datos que sí nos sirven. Es bueno estratificar, es bueno limpiar nuestra base de datos para definir qué es lo que realmente la empresa nos puede dar. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las familias de productos. Las familias de productos es que se representan en forma de un mercado. Esto es, se tienen segmentos de mercado en donde la familia de producto va a estar compitiendo. Llamemos que la competencia va a ser una parte fundamental para nuestro estudio y para nuestro proceso de S&OP. Se agrupa en función de las similitudes de ventas o producción. Esto es, tenemos productos, por ejemplo, shampoos. Todos los shampoos que tenemos empezamos a agruparlos. Y después ya empezamos a estratificarlos. Esta estratificación va siendo por familia. Y es la familia la que vamos a estar analizando en este tipo de procesos. Debe ser significativa en términos de ventas y volumen. Si es un volumen muy pequeño, no lo tomemos en cuenta. Realmente esto sí es algo que no nos va a ayudar a este tipo de análisis. Para este tipo de análisis tendríamos que hacer pronósticos de regresión, pronósticos muy estratificados y determinísticos. Se debe contener máximo de 6 a 8 grupos de productos, no más. No busquemos resolver el mundo con un proceso en el cual nada más va a estar agrupando los productos y vamos a estar revisando capacidades y vamos a estar revisando la capacidad que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes, que es la venta. Esas son las partes fundamentales de este proceso. Ahora bien, tenemos niveles de agregación de los productos. El nivel más bajo realmente es el producto individual. Posteriormente tenemos lo que es el tamaño del empaque. Esto es, ya vendemos productos con un empaque, 12 productos en un empaque, y entonces esto sí ya empieza a ser otro tipo de análisis, vender cajas. Ahora, por otra parte, tenemos el nivel de catálogo, tenemos el modelo del producto y la marca. Esta marca, ¿cuánto vende? Este tipo de familia, ¿cuánto nos está dando? Tenemos el producto, que le podríamos llamar el producto de subfamilia, que puede ser, por ejemplo, los automóviles. Tenemos los automóviles de lujo, los automóviles de carga pesada, y entonces ahí ya se empieza a estratificar el mercado. Ahora sí ya tenemos el producto en familia, que es la familia total, que es la agrupación tanto de los carros de lujo como los trailers que tenemos de carga. Y entonces empezamos a definir lo que es la unidad de negocio. La unidad de negocio en este ejemplo que estamos dando es una unidad en donde decimos medios de transporte. Y para eso se dedica la compañía, a ofrecer productos que de alguna manera estén satisfaciendo las necesidades de nuestro consumidor. Ahora bien, por otra parte, vamos a estar revisando también que la planeación de recursos y sus implicaciones es una parte muy fundamental dentro de este proceso. Se lleva a cabo a nivel de plan de negocio y de la planeación de ventas y operaciones. Esa es la planeación de recursos. Recordemos que no nada más es ver cuánto vamos a vender, no nada más es ver cuánto vamos a ofrecer por capacidad que nosotros tengamos, sino tenemos que ver cuántos recursos tenemos que tener para que esa capacidad y esas ventas se den en función del requerimiento del mercado. ¿Influye sobre la capacidad a largo plazo? Claro, la planeación de recursos influye en la capacidad a largo plazo. ¿Cómo? Bueno, va a estar influyéndose dentro de lo que es la definición. Tenemos que medirla. Lógicamente, como cualquier proceso, tenemos que ajustarlo. Y por otra parte, tenemos que ampliarla con adquisiciones del mismo producto para poder ofrecer esa capacidad que de alguna manera nosotros vamos a requerir para ofrecer esos productos en nuestro mercado. ¿Se requiere tener la aprobación de la alta dirección? Sí. Siendo parte de lo que es la planeación del negocio, del business plan del negocio, del core business que tenemos, ahora sí tenemos que entender que todo ese tipo de situaciones se tienen que ir formulando, se tienen que ir intercalando.
Y antes que todo, tenemos que entender que esto es un proceso de mejora continua. Constantemente vamos a estar ajustando y vamos a estar corrigiendo este proceso. La capacidad a grandes rasgos utiliza los recursos que nosotros tenemos, pero también valida los requerimientos del Master Production Schedule, que quiere decir la planeación maestra que nosotros tenemos para nuestros productos, la operación que tenemos dentro de la organización. Ahora bien, la planeación de ventas y operaciones realmente lo que hace es formar dos grupos de trabajo muy importantes. Estos dos grupos de trabajo se ve en la parte de ventas, tenemos en sí la fuerza de ventas y por otra parte tenemos lo que es el marketing. Pero en la parte de operaciones tenemos que ver la parte logística y la parte de producción. Llamémosle producción no nada más las plantas productivas, también la producción del servicio que nosotros tenemos para poder ofrecer esto que se le llama el S&OP. Vamos a comenzar con un tema muy importante dentro de lo que es el S&OP, que se le llama el pronóstico. No nos podemos escapar de este tema. Este tema es muy importante para poder entender cómo desde un forecast que nosotros estamos ofreciendo al área de operaciones vamos a ir interrelacionando todos los factores que de alguna manera están bien vinculados con este proceso. ¿Qué es el pronóstico? Esto es algo muy importante y es una fuente donde salió esta definición, que es de APICS, que esta es una asociación que está dedicada a lo que es la producción, logística y alta gerencia en lo que es el proceso de pronóstico. Vamos a entender este concepto. El pronóstico es un estimado de la demanda futura. Puede ser definido a través de herramientas matemáticas, utilizando datos históricos o bien a través de estimados subjetivos alimentados por fuentes informales, entrevistas, encuestas y todo este tipo de procesos, parte de lo que es el proceso Delphi. Pero también se puede lograr con la combinación de ambos. Siempre un pronóstico, cuando estamos hablando a futuro, no necesariamente quiere decir que, bueno, tenemos que correlacionar un cierto número de datos y hacer una proyección. No, lo que tenemos que hacer es correlacionar la información estadística con la información subjetiva. Y muchas veces la información subjetiva o informal es la que nos va a determinar realmente lo que el pronóstico va a hacer. Esta es una parte muy importante del pronóstico. Ahora bien, ¿qué características tienen los pronósticos? Los pronósticos no son exactos ni determinísticos. Realmente el pronóstico es una aproximación a la tendencia que nosotros tenemos para nuestros productos. Deben incluir un estimado de error. Claro, tenemos que estimar que de acuerdo al número de datos que nosotros tenemos, vamos a tener un margen de error. Un margen de error que realmente lo tenemos que absorber con la misma operación que nosotros tenemos en nuestra empresa. Y en la medida que tengamos una mayor práctica para poder entender este tipo de situaciones, ahora sí vamos a ir cerrando el sesgo que tenemos de este error. Entre más agrupados, más confiables son los pronósticos, cierto. Hablemos más en macro, va a ser un poquito más confiable. Sin embargo, muchas empresas están buscando que estos pronósticos tengan la característica de llevarlo hasta el producto que nosotros estamos ofreciendo. Y no necesariamente es la mejor manera de ver el pronóstico. Realmente tenemos que entender que también son proyecciones a futuro. Y las proyecciones a futuro son tan ciertas como la información histórica tenga validez. Se proyecta usando diferentes técnicas y con esto aumenta la confiabilidad. Cierto, hay muchas técnicas. Hay técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. A mayor incertidumbre, mayor revisión. Cierto. Tenemos que tener una mayor revisión del pronóstico. Si el pronóstico nosotros lo hacemos para 12 meses, tenemos que ver que trimestralmente tenemos que hacer una revisión del pronóstico para poder entender que esa parte fundamental del pronóstico va a irnos dando la característica fundamental del mismo. Son la base para la planeación, sin duda, y además siempre habrá imprevistos en un pronóstico. Esa es la habilidad que tiene la gente para poder entender qué es lo que el pronóstico puede darse dentro de todo el proceso formal. Ahora bien, ¿para qué hacemos un pronóstico? Hacemos el pronóstico para planear, para anticiparnos, para incrementar la comunicación,
para anticipar las necesidades que nosotros tenemos que invertir en nuestro inventario, para proyectar los costos de operación y además también para mejorar la competitividad de nuestro negocio dentro de cualquier contexto empresarial. Por otra parte, también hay que ver las áreas en donde interactúa el pronóstico. Las áreas en donde interactúa el pronóstico son las decisiones que tenemos de inversión, las decisiones relacionadas con los equipos de trabajo y los equipos que nosotros estamos manejando dentro de nuestra organización. Hay que, para planear los inventarios, para planear las capacidades, para hacer nuestros presupuestos de inversión y así tener una operación de nuestra empresa. Y no es sin duda más que uno de los más importantes que tenemos como una parte fundamental del pronóstico es el manejo del tiempo de entrega, que es una parte muy, muy importante para nuestros clientes. Ellos tienen que saber en qué juegos se van a manejar para lo que es el tiempo de entrega. Ahora, para elaborar un pronóstico realmente se necesita una base técnica y una base metodológica muy importante. Vamos a platicar algunos de los pasos de una manera muy rápida, pero les voy a decir que para elaborar un pronóstico necesitamos una buena cantidad de pasos que realmente nos van a representar esa necesidad y esa característica para que un pronóstico sea formal. Lo primero que tenemos que hacer es asignar a una persona responsable del pronóstico. El owner del proceso, lo que se le llama la persona que está tomando el proceso y una vez que lo tiene bien tomado, ahora sí, a empezarlo a crear, a empezarlo a desarrollar, a empezar a moverlo dentro de la misma organización. Hay que definir para qué se quiere el pronóstico, hay que definir también la selección de datos, qué técnicas vamos a seguir, hay que generar el pronóstico en donde incluye el grado de error, eso es muy importante. Hay que evaluar la retroalimentación del modelo que tenemos de pronóstico, que es una parte muy fundamental dentro de todo el contexto empresarial. Hay que definir el horizonte del pronóstico. Lo queremos para 12 meses, para 24, para 3, para un mes. Hay que definir el detalle, la unidad de medida. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿En piezas? ¿En dinero? ¿Lo vamos a medir por cajas? ¿Lo vamos a medir por servicios, número de servicios que estemos dando? Eso es una parte muy fundamental dentro de lo que es el pronóstico. Hay que definir la confiabilidad de la información. ¿De dónde viene? La información está totalmente revisada. La información está limpia. Hay que determinar las variaciones que tenemos del pronóstico. Si nosotros dijimos 100 y vendimos 90, tuvimos un 10% de variación hacia abajo. O vendimos 110, tuvimos un 10% de variación hacia arriba. Esas son partes muy importantes y van a ser muchos inputs o entradas, información de entrada que vamos a tener para nuestro proceso de S&OP. Hay que revisar y mejorar, no buscar nada más culpables, no decir, oh, bueno, yo dije que iba a ser tanto, pero no se dio. No, esa es una parte muy fundamental y hay que ver que esos aspectos sean totalmente considerados. Existen otros aspectos. Vamos a revisar estos otros aspectos, que es la disponibilidad de la información que nosotros queremos. Como también considerar qué información tenemos, la cantidad de datos históricos, a lo mejor nada más tenemos 1 o 2 datos, no es suficiente. A eso nos tenemos que ir a muchas bases subjetivas o información de encuestas, información de entrevistas. Tenemos que ver la frecuencia de revisión y metodología de actualización. En lo particular, yo recomiendo mucho que cuando hacemos un pronóstico con un horizonte de 12 meses, se esté revisando mensualmente y trimestralmente, que son las 2 revisiones que yo recomiendo muy ampliamente para lo que es la revisión del pronóstico. Aspectos relacionados con costo y tiempo. ¿Nos está dando el beneficio? ¿Estamos teniendo el margen de utilidad? ¿Estamos buscando esa característica de pronóstico que nosotros necesitamos? Hay que registrar la demanda real, sin duda, es una práctica que tenemos que ver. ¿Cuánto vendimos? Realmente registrar esas ventas. ¿Fue una venta neta? ¿Fue una venta fantasma? ¿Fue una venta que no se concretó al 100%? ¿Qué fill rate tuvimos con nuestro cliente? Esos son factores y son circunstancias que nosotros tenemos que ver. Hay que comparar las fechas solicitadas y las cumplidas. ¿Qué nivel de servicio tenemos? Ese es el fill rate que nosotros necesitamos. Nivel de servicio, esa es parte muy importante del pronóstico. Hay que comparar los volúmenes e importes, como también definir y revisar los niveles de agregación que nosotros estamos teniendo del pronóstico. Por eso decimos que el pronóstico tiene un horizonte de planeación de periodos y este horizonte de alguna manera se va a ver reflejado en 3 partes. El horizonte a corto plazo, el horizonte
a mediano plazo y el horizonte a largo plazo. En corto plazo, como ya lo habíamos comentado, es de revisar semanalmente qué es lo que estamos haciendo con nuestra operación. El horizonte a mediano plazo, más o menos ya es una revisión mensual. Esto sí ya lo tenemos que estar revisando mensualmente, cosa que es muy importante para lo que es el S&OP. Y el largo plazo, como les comentaba, es una revisión trimestral, ¿sí? A pesar de que nosotros seguimos haciendo corridas de 12 meses, tenemos que seguir revisando semanal, mensual y trimestral. Esto es una parte muy, muy importante para obtener un horizonte de planeación. Ahora, ¿cuáles son las técnicas? Realmente las técnicas para elaborar un pronóstico. Tenemos las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas. Las cualitativas están basadas en evaluaciones de tipo intuitivo y de juicio. ¿Este producto será vendido más en el siguiente trimestre? ¿Por qué se va a vender más? ¿Qué factores son los que están incurriendo en este incremento de venta? Pero también tenemos las técnicas cuantitativas, que están basadas en proyecciones numéricas por computadora o por cualquier sistema. Ahí nos vamos a empezar a dar cuenta las tendencias que de alguna manera se tienen. Y hay que entender que en ambas situaciones la participación del responsable del pronóstico es fundamental. El que coordina, el que lleva, el que crea, el que de alguna manera está creando esa necesidad de negocio y está formulando cómo vamos a llegar a ese negocio. Ahora bien, de las técnicas cualitativas, bueno, tenemos varias técnicas, que es la opinión de los expertos en las áreas específicas, y vamos en el área automotriz, vamos a ver esos expertos cómo sienten el mercado. Investigaciones de mercado, claro que sí, encuestas, entrevistas y demás. Grupos focales. Los grupos son los grupos que de alguna manera se crean con todo un conocimiento de lo que es el mercado. Analogía histórica. Este producto alguna vez lo vendió alguna otra empresa y bueno, ¿qué de alguna manera podemos sacar de este producto para que se cree esa misma necesidad? Tenemos el método Delphi, como les comentaba, se basa en el conocimiento de pequeños grupos expertos a través de preguntas concretas. ¿Este producto puede ser introducido? Si es introducido, ¿cuánto pudiéramos tomar del mercado? Si tenemos esta característica, ¿por qué no podemos tener la otra? Y ese es el grupo de expertos que de alguna manera nos pueden ayudar. Y el otro es el panel de consenso. Tenemos diferentes lluvias de ideas de muchos de los ejecutivos de la empresa, pero también tenemos gente que nos apoya externamente y que de alguna manera nos va a generar esa característica y esa confiabilidad del negocio. Ahora bien, de las técnicas cuantitativas. Aquí lo vamos a ver de una manera muy superficial. Sabemos que las técnicas cuantitativas requieren de horas de entendimiento y además de una matemática muy importante. Pero tenemos que entender que existen técnicas muy sencillas. Por ejemplo, los promedios móviles. Los promedios móviles son promedios que de alguna manera decimos entre el primer mes y el segundo mes se vendió esta cantidad, cuál fue la cantidad en promedio entre los 2 meses y empezamos a generar información. Pero también tenemos la atenuación exponencial, que dependiendo de cómo se fueron dando nuestras ventas, vamos a definir la figura que tenemos de tendencia de nuestras ventas y así definir si vamos a calcularlo por esta atenuación exponencial. Análisis de regresión. Recordemos que en el análisis de regresión estamos buscando una correlación de variables. Si esta variable sube, nuestro pronóstico, ¿cómo puede darse? Pero también tenemos la atenuación adaptativa, ¿sí? Que es una variable de atenuación exponencial, realmente es una variabilidad de esta técnica, en donde la constante de atenuación se ajusta de manera automática, solita se va ajustando en la medida que nosotros vamos obteniendo los datos. Métodos gráficos, como les comentaba, esta parte muy importante de los pronósticos es la habilidad que tiene el encargado de los pronósticos de poder figurar, de poder representar una gráfica como una figura de tendencia. Estas técnicas realmente es algo que sí van dando una buena característica y un acercamiento a lo que realmente puede suceder. Tenemos las técnicas cuantitativas, también tenemos dos más, que son los modelos econométricos y los modelos de ciclo de vida. De alguna manera, lo que es el ciclo de vida de un producto está dividido en 3 partes. Primero, comenzamos en lo que es la introducción de nuestro producto. Después empezamos a tener un crecimiento, después una madurez y una declinación. Vamos a revisarlo más gráficamente en lo que es
el ciclo de vida de un producto. Nosotros de alguna manera estamos definiendo como ciclo de vida de un producto donde vamos a manejar dos variables importantes que se le llama volumen y tiempo. En esta parte tenemos lo que es el tiempo y en esta parte tenemos lo que es el volumen. Cuando nosotros introducimos nuestro producto, vamos a irlo generando de esta manera. Esta zona se le llama que es una zona de crecimiento, de introducción, y el crecimiento se va a ir dando en la medida de que el producto va alcanzando su volumen más adecuado. De esta manera vamos a empezar a entender que empezamos en un proceso de maduración de nuestro producto. Podemos tener picos de altas y bajas, pero esta es toda una zona de maduración. Pero posteriormente nuestro proyecto empieza a tener una característica de declinación, que es cuando el producto, una vez que fue un producto estrella, también tiene ya su decadencia y es donde el producto empieza a salir de nuestro mercado. Y esta es la parte de declinación. Parte fundamental de lo que de alguna manera nuestro producto empieza a observar. Pero tenemos que ver lo más importante, en dónde empieza a darse cada una de estas situaciones. La introducción sin duda se da en esta zona. La parte de crecimiento de nuestro producto se da en esta zona. La parte de madurez se da en toda esta zona y la parte de declinación se da en esta zona. Ojo, el que nuestro producto vaya bajando la calidad, vaya bajando la introducción, vaya bajando el volumen que nosotros estamos vendiendo, no quiere decir que sea un producto que se vaya a morir. No. Tenemos que aplicar técnicas para que de alguna manera este producto en otro ciclo de vida puede ser el mismo producto que nos va a ayudar a crear un producto con un nuevo crecimiento, una nueva madurez y una nueva declinación. Si ustedes se fijan, por eso es la palabra de ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto, esto es lo que nosotros tenemos que entender dentro de cualquier proceso de S&OP y de proceso de pronóstico del producto, que es el ciclo de vida. Esto, de aquí a acá, es un ciclo. De aquí a acá es otro ciclo. Y así sucesivamente es cuando el producto empieza a tener sus características. Ahora bien, este tipo de productos, llámese productos para la industria del transporte, para la industria de la manufactura, para la industria del automóvil, etcétera, son productos que tienen que ir mejorando, son productos que tienen que ir cambiando. Y es la razón por la que el pronóstico es más importante. Ahora bien, en la parte de focus forecasting, que es una palabra muy conocida dentro del ámbito empresarial, este tipo de términos, de alguna manera nada más tienen dos características. Tienen bases y tienen métodos. La base es el mejor indicador del futuro, es el pasado más reciente. Esto es, nosotros podemos determinar el futuro con la mejor información del pasado que acaba de terminar. ¿Qué será? El más reciente, lo que acaba de pasar. Eso es la mejor información que podemos tener. ¿Por qué? Porque ahí sabemos si el producto puede repuntar o si el producto tiene que ir hacia abajo y tenemos que hacer mejoras. Pero por otra tenemos el método, que son todos los modelos de pronóstico para los artículos que se comparan en la historia a través de la venta. Y como les decía, esto puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. Ahora bien, tenemos fuentes de información para el pronóstico, que son las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas son las basadas en patrones históricos de los datos de la misma organización, pero las extrínsecas son las basadas en patrones externos. ¿Cómo se está moviendo el mercado hoy? ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Qué tipo de apertura tenemos dentro de la misma organización? Esta es una cuestión muy importante para poder determinar qué tan fácil va a ser encontrar la característica que nosotros vamos a estar manejando para nuestro negocio. Ahora bien, la preparación y recolección de datos es una parte fundamental dentro de lo que es el pronóstico que nosotros estamos manejando en nuestra organización.
Hay que registrar los datos, hay que hacer un seguimiento, hay que registrar aquellas circunstancias de carácter excepcional, pero también hay que registrar de manera independiente qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que tener para mejorar la confiabilidad de nuestros pronósticos? La confiabilidad es que hay que filtrar la información, es algo que yo les dije muy importante, que es limpiarla, que es revisarla, hay que filtrarla, hay que ajustar los datos, hay que definir y documentar. Parte muy importante del pronóstico es tener documentado el proceso de una manera tal que realmente nos permita alcanzar esos niveles de confiabilidad. Hay que identificar los factores que influyen en el pronóstico, la tendencia, la estacionalidad, los ciclos mayores del horizonte y errores aleatorios que se nos pueden dar. Por otra parte, hay que evaluar el grado de error, hay que hacer la proyección de los datos y hay que evaluar los resultados, que de alguna manera es la retroalimentación de nuestro sistema de pronóstico. Entonces ya empezamos a hablar de lo que es la demanda. La demanda se da cuando existe una necesidad del producto o un componente. Esa demanda puede darse en función de toda la característica que nosotros tenemos como producto y de toda la característica que nosotros tenemos que tener como recurso para poder alcanzar esos niveles que nosotros tenemos de capacidad para ofrecer nuestro servicio. La demanda puede venir de diferentes lados, de los consumidores, de los clientes, de los distribuidores, de los mayoristas, del requerimiento que tenemos entre plantas cuando tenemos dos plantas que de alguna manera tienen operaciones conjuntas, una requiere de la otra y entonces ahí vienen los requerimientos, pero también de las piezas que sirven como refacciones. ¿Sí? De todo eso podemos ir entendiendo lo que es la demanda de nuestro producto. Y hay dos tipos de demanda. Tenemos lo que es la demanda independiente y la demanda dependiente. Llamémosle a la demanda independiente a la generada por los clientes o por medio de un pronóstico. Pero también tenemos la demanda dependiente, que es la relacionada con el producto final. La lista de materiales en función de la demanda independiente. O sea, como que ya de alguna manera empezamos a estratificar todo nuestro segmento de producto de una demanda inicial a una demanda más estratificada hasta llegar a los componentes de nuestro producto o servicio que tenemos para nuestros clientes. Esos son los tipos de demanda. Y vamos a ver dónde se genera. Por ejemplo, la demanda independiente se genera en las órdenes de cliente, en los pronósticos, en los requerimientos entre plantas, en las reclamaciones de reponer, lo que se le llama el tiempo de reposición del inventario con nuestros clientes, el reabastecimiento de la red de distribución de nuestros productos. ¿Pero qué creen? La demanda dependiente es en función de la lista de materiales y la lista de distribución que nosotros tenemos para nuestros clientes. Llamémosle que ahí existen dos procesos muy importantes, que es el MRP y el DRP, con el cual se maneja lo que es la demanda. Ahora, la demanda es muy importante que hablemos de ella, porque también esta demanda tiene factores internos y factores externos. ¿Cuáles son los factores internos de la demanda? Bueno, la administración del ciclo de vida del producto, como lo estuvimos revisando, también los cambios de precio y presentación. Fíjense que nosotros cuando movemos ese tipo de factores, la demanda puede variar, puede aumentar o puede bajar, dependiendo del impacto que nuestro cliente tenga en su bolsillo o de la calidad y necesidad que nosotros estemos generando con el cliente. Cambios en la fuerza de venta, promociones y publicidad. Entre más publicidad tengamos, es muy probable, no es seguro, que nosotros tengamos una mayor característica de nuestra demanda. Sustitución de productos y restricciones también son controlables. Todos estos son controlables. Ahora vamos a ver de los factores externos. Los factores externos, tenemos a la competencia, tenemos a los clientes nuevos, a los clientes muy grandes, a los clientes cautivos, a los reguladores ambientales, a la estacionalidad, a la tendencia, a los ciclos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que la empresa puede controlar estos factores? No, pero sí los puede medir. ¿Se fijan cómo los factores internos los podemos controlar y los factores externos los debemos de medir? ¿Para qué? Para que estos sean los inputs para un buen negocio que tenemos. Y hay que llamar que el pronóstico tiene una parte muy importante que se le llama estacionalidad. Y hay que ver cómo cierto tipo de productos en el primer trimestre del año tienen una mayor demanda y en el segundo trimestre una menor y en el tercero una mayor. Eso depende mucho del comportamiento
y del análisis que nosotros hagamos de nuestras ventas. Es una parte muy fundamental de nuestro pronóstico el tener bien definido estas situaciones. Y para eso tenemos que entender que necesitamos tener una administración de la demanda y servicio al cliente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Hay algunas razones para que el pronóstico no sea exacto. Que utilicemos un método no adecuado, dificultad para entenderlo, a lo mejor los datos son muy variados y no podemos entender esa estacionalidad que tenemos, falta de compatibilidad entre los números y la organización, falta de confiabilidad de la información. Fíjense que si nada más sacamos datos porque sí, no nos va a ayudar. Tenemos que buscar que sean datos lo más verídico posible y lo más importantes para nuestro análisis de pronóstico. Se pronostican a niveles inadecuados y falta de monitoreo. No estamos monitoreando nuestro pronóstico y eso va a afectar. Por eso de ahí nos vamos a lo que tenemos una distribución normal en donde vamos a ver que nosotros manejamos 6 sigmas dentro de una distribución normal. Y eso hay que entenderlo porque dentro de cualquier contexto empresarial tenemos que entender que existen esas variabilidades, ¿sí? Esas variabilidades que dentro del entorno global vamos a ir generando. En la parte matemática, nosotros vamos a ver que tenemos una curva normal de esta manera. Una vez definiendo la curva normal, vamos a definir dentro de esta curva dónde se encuentra nuestra media. Esta media que de alguna manera la vamos a ir estratificando como una razón de ser. Ahora bien, entre más pegado tenemos los datos a la media, vamos a tener una menor confiabilidad del pronóstico. En este caso, bueno, por decir algunos datos y que son estadísticamente razonables, tenemos aproximadamente de un 68.26% en estos datos. Y esto es porque de alguna manera se hace un cálculo estadístico. Y entonces aquí llamamos la primera sigma, ¿sí? De un lado y del otro. Ahora bien, tenemos otros datos que se encuentran un poquito más pegado a lo que es la confiabilidad de nuestro pronóstico. Y en estos datos tenemos una confiabilidad alrededor de un 95%. Cosa que ya es muy importante en el pronóstico. ¿Qué tanto nosotros podemos tener un pronóstico y qué tanto nuestras ventas se acerquen a él? Un 95% ya es muy, pero muy importante. Sin embargo, tenemos otra sigma. La sigma significa la desviación estándar que tenemos con respecto a la media, ¿sí? Y por último, bueno, nos vamos a ir a niveles ya muy elevados, en donde tenemos el pronóstico en esta zona. Vamos a tener aquí una confiabilidad por arriba del 99%, y esto de alguna manera va a irse reflejando en el resultado y en el monitoreo que nosotros tenemos en nuestras ventas. Cosa muy relevante dentro de nuestra información. Hay que tener un filtro de la demanda, hay que utilizar condiciones normales y hay que pensar en productos que de alguna manera empiecen a definir este tipo de pronósticos. Ahora bien, ¿cómo hay que desarrollar el pronóstico? Ya hablamos de algún proceso, pero hay que hablar de 7 pasos muy importantes. Uno es definir el equipo responsable del pronóstico. El número 2 es defina la política para el pronóstico. ¿Qué política queremos? ¿Con qué coberturas queremos nuestro pronóstico? Hay que agrupar los productos y familias, ¿sí? Hay que identificar las características de la demanda del pronóstico. Hay que definir en qué parte del ciclo de vida está el producto. Como un paso número 6, hay que clasificar como ABC nuestros productos, que es muy importante. Y también hay que comprar un programa para hacer los pronósticos. Realmente yo lo que recomiendo ampliamente es no desgastemos las técnicas estadísticas como una aplicación de fórmulas que tengamos que hacer a mano. No, ya existen softwares, ya existen tecnologías que realmente nos van a ayudar a hacer ese pronóstico. Pero también hay que ver cómo desarrollar el pronóstico. Hay que seguir registrando cuando menos 36 meses, que eso es algo muy importante. Hay que analizar, identificar y eliminar datos irregulares, o sea, esto es limpiarlo. Hacer una corrida de datos del pronóstico, obtener información de la corrida del pronóstico, utilizar las listas de planeación
proyectar cuando menos un ciclo de vida. Hay que medir las proyecciones y trabajar un sistema de pronósticos que corra bastante bien. Ahora bien, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con el management en esta parte? El CRM, o lo que se le llama Customer Relation Management, es el lazo principal entre el cliente y el proveedor. Y eso es algo muy importante. Se utilizan órdenes de cliente como elemento de la comunicación. Pero también hay que ver qué beneficios tenemos con esto. Hay que ver que esto facilita la entrega con el cliente, la velocidad de procesamiento de la orden y las ineficiencias se van eliminando poco a poco. Se tienen consecuencias menores de inventarios y costo de transporte. Esta cosa es muy importante para poder ir entendiendo cómo nuestro servicio al cliente se va a ir definiendo como una característica fundamental. Pero también tenemos que ver que todo se tiene que ir reflejando en los tiempos de entrega que nosotros estamos manejando con nuestro cliente. Los ciclos de las órdenes y los tiempos de entrega son una parte fundamental dentro de lo que es el ciclo de vida del producto. Tenemos en primera instancia lo que es el tiempo de preparación de la orden, que regularmente lleva de 1 a 2 días. El tiempo interno, que es la recepción de la orden y el registro de la orden, eso tiene que darse en un solo día, no más. El tiempo interno, donde es la asignación de inventario y empaque, igualmente en un solo día. El tiempo interno también, que es un tiempo de la orden y facturación, tenemos que hacerlo en un solo día. Pero tenemos también ya un tiempo externo, en el cual es la reposición de la orden, cierre y envío, etcétera, etcétera. Y si vamos viendo, todo esto nos lleva a que tengamos aproximadamente 9 días tiempo de entrega. Ojo, este es un tiempo teórico y dependiendo de las características del producto que ofrecemos. Lo único que quise representar es que existen ciertos elementos para poder definir un tiempo de entrega, ¿sí? Las ineficiencias forman parte del tiempo de entrega y no se pueden disimular. Si tenemos el producto, no podemos fallar. Si nosotros fijamos un plazo de tiempo de entrega, es decir, en este ejemplo, 9 días, 9 días tienen que darse para que no tengamos ningún problema. Puede haber otro tipo de problemas o factores internos, pero de alguna manera es muy importante que nosotros lo tengamos ahí. Ahora bien, para esto tenemos que monitorear las órdenes. Ese monitoreo de órdenes hay que ver la información, datos de tiempo y que sean confiables, la administración de qué prioridades, hay que medir el desempeño, hay que hacer cambios en los procesos y hay que replanificar en caso de ser necesario que nosotros tengamos una idea muy diferente a lo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Problemas, ineficiencias, todo esto que de alguna manera los tenemos que absorber. Ahora bien, las actividades propias de la administración de la demanda, veamos qué es el pronóstico, veamos qué es el servicio al cliente y la regla de oro, y esto es muy importante que nosotros tenemos que saber, es lo que se puede calcular no se debe inferir. Si tenemos información, calcúlalo. No trates de inferir sobre esa información. Si no, no estaremos encontrando las características que de alguna manera nuestro proceso nos está dando. Y es así como vamos terminando la parte de lo que es el pronóstico. La parte que de alguna manera nos va generando la misma característica del proceso, ¿sí? Tenemos que entender que ahora sí vamos a entrar en un proceso totalmente formal que es el proceso de planeación de ventas y operaciones. Es an OP, Sales and Operations Planning. Créanme que yo cuando repito este tipo de palabras es porque de alguna manera quiero que se entiendan los conceptos en función de las palabras que nosotros tenemos en el ámbito empresarial. Lo que es ese lenguaje, esa jerga que nosotros manejamos dentro del ámbito empresarial, es an OP. Y lo van a ver muy reflejado en cierto tipo de situaciones. Lo van a ver reflejado tanto en cualquier tipo de industria como en el lenguaje que estemos utilizando dentro de cualquier proceso logístico. El S&OP realmente viene siendo una característica fundamental para poder entender las necesidades que nuestro cliente quiere, poder analizarlas, poder revisar y a su vez
poder validar si vamos a poder o no entregar ese producto con las cantidades y características que nuestro cliente nos está viendo. Son dos cosas muy importantes, características y cantidades. La calidad nosotros la ofrecemos, pero realmente estos dos conceptos son conceptos que de alguna manera nos van a ir dando las necesidades y características dentro de nuestro negocio. Ahora bien, dentro del ámbito que nosotros nos vamos a estar manejando, hay que entender ciertas cosas. El S&OP tuvo sus mejores orígenes cuando realmente la gente empezó a entender que no necesariamente el plan de negocio es una regla, sino el plan de negocio es un acuerdo. Es un acuerdo que vamos a tener tanto para las áreas comerciales como para las áreas que de alguna manera nos van a soportar el dar el servicio y producto que nosotros ofrecemos. Realmente tengamos muy en cuenta que no necesariamente el S&OP va a venir a resolver, ¿sí? A resolver todo lo que de alguna manera nuestra empresa necesita. Va a venir a reforzar esa parte que sin duda la vamos a ir integrando dentro de un proceso formal. Y ese proceso formal va a irse vinculando con los procesos que nosotros tenemos de alguna manera informales. ¿Qué pasa con los vendedores cuando vamos a una cadena de productos? ¿Qué creen? Ya traigo pedidos, pero a su vez sé los pedidos que vienen hacia adelante. Y eso es muy importante. Esa información es valiosa. Esa información es de oro para la organización porque la organización va a saber hacia dónde moverse. Va a saber qué recursos tiene que implantar, pero a su vez, qué recursos tiene que conseguir cuando la empresa no está en condiciones para hacerlo. Ahora también es muy importante entender que es de sabios reconocer que si no tenemos la capacidad no podemos ofrecer. Ahora, siempre recomiendo que se tenga una filosofía, ¿sí?, que se le llama el cómo sí. Esto es, siempre tenemos que buscar la manera de cómo ver que nuestros clientes queden satisfechos en función de todas las características y necesidades que tenemos de nuestro mercado. Siempre hay que buscar ese cómo sí como una característica indudable. Tenemos que buscarla como una característica que de alguna manera se va a ir representando en pesos. Se va a ir representando en toda aquella parte informativa que nosotros tenemos. Pero también se va a ir representando en toda esa parte de adquisición y de vínculo que nosotros tenemos con nuestros clientes y que tenemos de alguna manera totalmente vinculadas a nuestro proceso de planeación de ventas y operaciones. Antes de entrar en este proceso, sí me gustaría de una manera muy importante platicar que la planeación de ventas y operaciones tiene una importancia muy relevante. La importancia relevante en el cual vamos a conseguir acuerdos, vamos a conseguir análisis, vamos a conseguir técnica, vamos a conseguir algo que las empresas a veces no tienen, que se le llama certidumbre de negocio. Esta certidumbre de negocio va a estar totalmente vinculada en todos aquellos procesos que sin duda nos van a decir, esto es lo que nosotros tenemos que vender y esto es lo que nosotros podemos hacer. El S&OP cobra una importancia muy, muy relevante en las empresas cuando estas empresas quieren acercarse cada vez más a la certidumbre de negocio. ¿Sí? Recordemos que esta certidumbre de negocio nos da dos características fundamentales. Una que es la necesidad del mismo negocio y otra que es la manera en la que debemos de interactuar para que el negocio tenga una característica muy, muy importante y estemos logrando las metas. ¿Sí? Business Plan. Qué importante es este documento. Pero si nosotros no tenemos una planeación de ventas y operaciones que de alguna manera se vayan reflejando dentro de este contexto, ahora sí vamos a entender que no necesariamente esta planeación de ventas y operaciones nos va a venir a resolver. Nos va a venir a formalizar un proceso y nos va a venir a crear
esa necesidad de desarrollo. Vamos a crear esta herramienta. Realmente vamos a platicar en lo que resta de la próxima hora. Vamos a estar platicando de esta herramienta paso a paso, con la cual nos va a proporcionar las características fundamentales en las cuales la empresa se tiene que sumergir para tener un proceso totalmente formalizado, disciplinado, porque esta es una disciplina muy importante, ¿eh? Es tener una disciplina de estar revisando y retroalimentando a los equipos de trabajo para poder lograr las expectativas de venta que nosotros vamos a tener en nuestra organización. Dentro de este proceso también vamos a estar revisando que las empresas tienen una necesidad, y esta necesidad se llama la necesidad de acuerdos. Así como también se tienen acuerdos a nivel externo en el mercado, etcétera, también se tienen acuerdos dentro de la empresa. Y acuérdense que ese acuerdo realmente va a lograr las características que la empresa va a necesitar para tener nuestro sistema, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y de alguna manera vamos a ir registrando las características que nosotros tenemos como proceso de S&OP. De esta manera vamos a ir revisando este proceso, que de alguna manera es un proceso muy fascinante dentro de las mismas organizaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos para revisar este proceso en detalle de lo que es el S&OP, planeación de ventas y operaciones, Sales and Operations Planning. Bueno, continuando con este tema de lo que es la planeación de ventas y operaciones, S&OP o Sales and Operations Planning, decimos que es una parte muy importante dentro de nuestro proceso. Pero ahora bien, vamos a ver cómo se mueve el S&OP dentro de todo lo que es el contexto de lo que es el supply chain que tenemos dentro de nuestra organización y de alguna manera entender qué es lo que esta característica nos puede dar. Vamos a revisar nuestro diagrama en el cual podemos ejemplificar básicamente cuál es el rol en el cual está jugando nuestro S&OP. Nuestra S&OP vamos a revisarlo desde una perspectiva más clara. Tenemos un pronóstico donde de alguna manera se está manejando la demanda de nuestro producto. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad, la planeación de nuestros recursos y la administración de nuestro mismo negocio. Pero ¿cuál es la base fundamental del S&OP? Nosotros iniciamos nuestro negocio con un business plan o un plan de negocio, ¿sí? El cual está interrelacionado con el pronóstico que nosotros estamos manejando dentro de nuestra organización. Por otra parte, ya viene la parte importante que es el S&OP en sí, que es la interrelación que tenemos entre nuestro pronóstico y nuestra planeación de recursos. Pero aquí empezamos a revisar también lo que son nuestras capacidades. Una vez que nosotros definimos nuestro business plan o plan de negocio, vamos a ver que nuestra empresa tiene esa característica para poder suministrar el producto a todos aquellos que de alguna manera están interrelacionados con este proceso. El S&OP ya empieza a vislumbrarse una vez que tenemos nuestro plan de negocio definido. Una vez que tenemos el S&OP, ahora sí podemos decir cuál va a ser nuestro plan de producción o nuestro plan de generación de servicios a nuestros clientes. De aquí nos vamos a lo que es la programación maestra. En esa programación maestra nosotros ya vamos definiendo por familia de producto, por grupos de producto más estratificados, cuáles son las características que nosotros tenemos que ir vislumbrando dentro de nuestro plan de negocio. Una vez que tenemos la programación maestra en la cual sigue atándose a lo que es el pronóstico
y ya teniendo una administración, que es ya la parte administrativa de nuestra operación, vamos a definir el programa maestro de producción. Es aquí donde de alguna manera nosotros ya tenemos definido lo que vamos a estar buscando con uno de nuestros productos o con varios de nuestros productos. Ya es de alguna manera un poco más, digamos, más detallada la programación. Sin embargo, todavía necesitamos otro nivel de detalle, que es la planeación y programación detallada. Es aquí cuando de alguna manera nosotros tenemos nuestros productos totalmente vinculados en ese proceso que sin duda nos empieza a dar ya frutos. Ya sabemos cuántos materiales, cuántos recursos, cuántas necesidades vamos a tener. ¿Por qué? Porque eso ya lo estuvimos revisando dentro del S&OP. En S&OP, repito, planeación de recursos, pronóstico, pero también tiene una interrelación directa a lo que es la capacidad y la administración del mismo negocio. Esa es la interrelación que de alguna manera tiene el S&OP con ciertos procesos dentro de la organización que nos van a permitir ir permeando esas características y necesidades que nosotros manejamos dentro de nuestro negocio. Es ahí cuando nosotros debemos de entender que el S&OP tiene la característica de crear esas características y necesidades desde un enfoque de operación. Ahora bien, ya vamos a entrar a lo que es el proceso de S&OP. Pero tenemos que ver unas diferencias muy importantes, que son las diferencias entre un plan integrado a nivel compañía y unas diferencias en tener estratificados diferentes procesos. Esto quiere decir que, sin duda, el S&OP nos permite tener una integración, nos permite tener una compaginación de los procesos que nosotros tenemos dentro de una organización. ¿Qué procesos tenemos dentro de una organización? Recursos humanos, los inventarios, las finanzas, el plan maestro, las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? El S&OP lo que va a lograr es que todas estas funciones dentro de la misma organización van a irse integrando y van a irse interrelacionando en todo un proceso. Vayamos nuevamente a nuestro diagrama, en donde podemos entender que el plan de negocio no se escapa de estar dentro de lo que es la planeación detallada de nuestra producción. Pero si el pronóstico de alguna manera lo estamos teniendo de las mejores fuentes, como lo estuvimos revisando, que tenga esas características, sabemos que el pronóstico no es exacto, pero sí ayuda a aminorar el sesgo que tenemos de error para poder determinar la cantidad de recursos que vamos a estar manejando dentro de nuestra organización. Ahora bien, una vez que ya vemos esas diferencias entre lo que es una compañía que tiene sus procesos totalmente desmembrados a una compañía S&OP que tiene sus procesos totalmente integrados, ahora sí vamos a ver lo que es el volumen de productos y mezclas. Ya empezamos a entender esa parte fundamental de lo que es la necesidad que tenemos que estar manejando dentro de nuestra misma organización. Por ejemplo, cuando nosotros nos manejamos en cuestión de volúmenes, ya no es cualquier cosa. Ya tenemos que empezar a ver qué volumen nos va a representar el dinero que queremos ingresar a nuestra organización y tenemos que ver el volumen como un gran panorama. ¿Qué tanto? La primera pregunta, ¿qué tanto? ¿A qué ritmo tenemos que estar manejándonos? ¿Y cuáles son las familias de productos que tenemos que estar creando para lo que es nuestro proceso de S&OP? Por otra parte, tenemos que entender la mezcla, ¿sí? La mezcla de nuestros productos es qué detalles tenemos. O sea, de alguna manera ya tenemos que entender qué productos son A, qué productos son B y qué productos son C. Estas tres características que tenemos de nuestros productos realmente nos empiezan a crear la misma necesidad y prioridad de nuestro negocio. Sin embargo,
es bien importante entender cuáles son estos productos. Ya tenemos órdenes colocadas, ya estamos satisfaciendo la necesidad de recursos que tenemos que estar manejando con nuestra organización y de alguna manera necesitamos empezar a crear esas características que nosotros vamos a ir formando de nuestro negocio. Y el S&OP nos va a ayudar, sin duda, a ver qué productos individuales tenemos. Cuando hablamos de volumen, la planeación se hace dentro de la planeación de ventas y operaciones. Y cuando hablamos de mezcla, la planeación se hace dentro del programa maestro de producción. Fíjense nada más la diferencia. Hablábamos que el S&OP no necesariamente se va al detalle. Hablábamos que el S&OP es una parte del volumen total. Agarra el negocio en total y agarra las familias, no es por producto. Y ya cuando vemos las mezclas, ya muchas veces vemos esas características, que es entender qué partes de nuestras ventas realmente se van a estar moviendo. ¿Qué productos tienen el volumen tipo A? ¿Qué productos tienen el volumen tipo B y tipo C? Pero también, ¿qué productos son los productos que dentro de nuestro marco conceptual, ¿sí?, van a ser los productos estrella, los productos de vaquita lechera, los productos que tienen de lanzamiento y los productos que van saliendo de nuestro negocio? Ese es el marco conceptual con el cual nosotros tenemos que entender que el S&OP sí tiene esa característica de desmembrar, pero recordemos nuevamente que el S&OP se lleva a nivel de familia. Ahora bien, el proceso mensual de S&OP es un proceso que se lleva a cabo por medio de 5 pasos, ¿sí? Pasos que sin duda debemos de entenderlos como pasos que van desde la base hasta la parte superior de nuestros niveles administrativos y nuestros procesos administrativos. La base inferior es donde se empiezan a correr los procesos de pronósticos, y esto lo podemos ir viendo aquí. Se empieza a correr los procesos de pronóstico en el cual vamos definiendo qué características debemos de tener para nuestros productos. Aquí los pronósticos pueden ser los pronósticos estadísticos, pueden ser los pronósticos de horas de trabajo en campo, qué tanto tenemos que invertirle en campo. Ahora bien, el segundo paso es el paso en donde se empieza a planear la demanda. Se administra el pronóstico y se tiene una primera revisión de los datos. No necesariamente esa primera revisión de los datos nos va a dar el input total de nuestro negocio. Realmente esa revisión de los datos va a ser la necesaria para poder explotar con este proceso. Ahora bien, ya vemos lo que es la planeación del suministro. Se analizan las restricciones de capacidad, porque sí existen restricciones de capacidad dentro del ámbito empresarial, ¿sí? Y también se hace una segunda revisión de los datos. A ver, ok, con esta revisión de restricción de capacidad, ahora ¿cómo se ve la figura del pronóstico de S&OP? Y es aquí donde de alguna manera las áreas de ventas y las áreas de finanzas, que están muy incluidos dentro de este proceso, empiezan a decir, bueno, si no tienes capacidad para este producto y para este otro producto, vamos a buscar el producto que nos dé mayor margen de utilidad. Y es donde de alguna manera empezamos a ver lo que es el P&L de la empresa y empezamos a entender dónde tenemos esas oportunidades de negocio que nos van a alcanzar para lo que es este proceso. Por eso es tan importante el S&OP, esa revisión y esa integración de los diferentes departamentos en donde se toman decisiones. Decisiones que sin duda se van a dar con una característica muy importante de integración, ¿sí? Y que el S&OP nos va a ayudar a que esa característica tanto de volumen como de costo va a estar totalmente inmersa en las necesidades de negocio de la organización. Un cuarto paso, ¿sí?, de alguna manera ya es donde se hace la primera reunión de S&OP. No quiere decir que anteriormente no hayamos tenido reuniones. Quiere decir que ahora el proceso formal empieza a tomar la forma, empieza a tomar la formalización que nosotros queremos buscar con ese proceso, que realmente es donde ya se analiza
Se hacen las recomendaciones para el S&OP directivo, o sea, eso es para el team directivo que nosotros estamos buscando que nos apruebe esa propuesta. Regularmente este team directivo realmente empieza a tener algunos inputs muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que la organización a nivel corporativo está buscando? ¿Qué es lo que la organización a nivel empresarial quiere alcanzar para poderse inmiscuir en esa mezcla de productos dentro de lo que es el mercado? De verdad, es bien importante que nosotros empecemos a revisar que no necesariamente el haber hecho un pronóstico y el haber hecho las aproximaciones de restricciones de capacidad nos va a resolver el problema. No. Realmente el team directivo nos va a dar un input muy importante a nuestro proceso porque este tipo de inputs realmente empiezan a darle forma a lo que es el S&OP total. Y al último se lleva a cabo el S&OP a nivel directivo, que es el quinto paso. Es donde se acuerda un plan único a nivel compañía. Fíjense nada más la importancia del S&OP. Cuando todas las fuerzas de ventas, todas las fuerzas de operaciones y todas las fuerzas que tenemos desde finanzas, etcétera, costos y recursos humanos, empezamos a ver que dentro de nuestro diagrama, ¿sí?, tenemos la planeación de recursos. Esta planeación de recursos, después de un S&OP totalmente llevado por sus 5 pasos, se empieza a ver totalmente integrado, ¿sí?, como una parte fundamental dentro de este proceso. Se empieza a ver de alguna manera creado como ser la parte directriz de nuestra compañía. Ya no podemos estar platicando de un análisis de pronóstico, ya no podemos estar platicando de toda una necesidad, tenemos que estar platicando ya de toda una dirección que se define con un plan único de negocio. Y ese plan único, a su vez, tiene que ir viendo cómo empieza a generar los recursos para que la organización siga funcionando. Y de alguna manera esto nos va a crear una necesidad de negocio totalmente formal. Ya no vamos a estar hablando al aire, ya no vamos a estar teniendo planes, diferentes planes, vamos a tener un solo plan. Y entonces vamos a empezar a hablar de estos pasos, los cuales son muy importantes para nuestra característica de S&OP. Vamos a hablar del primer paso, que es el correr los procesos de pronóstico y ventas. Bueno, como hablamos anteriormente, la parte del pronóstico y ventas es una parte muy fundamental de nuestro negocio. En esta parte tenemos que analizar qué técnicas vamos a seguir. Las técnicas cualitativas y las técnicas cuantitativas. Y tenemos que ir determinando cuáles son las variables internas y externas que nos van a ayudar que el pronóstico y las ventas que tengamos que salen de este pronóstico sean las ventas más adecuadas. Hay que recolectar los últimos registros. Como decíamos, como una regla de oro, es que lo importante es los registros que tenemos más recientes, los registros pasados, para poder decir qué es lo que puede suceder en el futuro. La recolección de datos en el área de ventas y en el área de marketing es una parte muy fundamental dentro de este proceso, de este primer paso. ¿Qué es lo que se recomienda ampliamente? Es que las áreas de ventas se reúnan con las áreas de marketing, y no para ver qué es lo que vamos a vender, no, sino para tratar de nivelar qué es lo que marketing está buscando y qué es lo que ventas está priorizando. De esa manera vamos a ver que el share que tenemos de nuestro producto en la parte externa va a irse logrando por medio de acuerdos que nosotros tenemos. Recordemos que el S&OP nos va a llevar a acuerdos, nos va a llevar a necesidades. Ahora, hay que compartir y validar la información con las personas apropiadas. ¿Quiénes son estas personas apropiadas? Por ejemplo, hablemos de empresas de consumo, manufactureras. Existe una posición muy importante dentro de estas empresas que se llama gerente de cuentas clave. Este gerente de cuentas clave realmente es el que lleva el know-how de hacia dónde va el negocio en función de las negociaciones que se están haciendo con nuestros clientes. Entonces, si esta persona está dentro de este proceso de S&OP,
va a ser una persona muy importante para poder definir qué es lo que podemos hacer. Compartir y validar la información, pero también se logra el primer consenso desde el punto de vista del área comercial. Cuando se logra el primer consenso en esta parte, ahora sí podemos ir muy en firme a lo que es la revisión operativa. Esta revisión operativa la vamos a empezar a entender desde dos puntos de vista. Una es, ¿qué es lo que la operación puede dar? ¿Qué es lo que decíamos en nuestro diagrama? Que es el diagrama de capacidad. Realmente los ingenieros que están totalmente vinculados en estos procesos son ingenieros que están tratando de entender qué es lo que el área comercial quiere dar. Entonces nos vamos al segundo paso, que es planear la demanda de nuestro producto. Una vez que ventas y marketing revisan la información en una primera instancia, vamos a ver que se actualizan conjuntamente los datos del pronóstico. Nosotros cuando sacamos un pronóstico de ventas, realmente es una parte cuantitativa y una parte cualitativa, pero ya cuando tenemos los inputs y los acuerdos a los cuales estamos llegando para poder entender cuáles son los datos más importantes de nuestro negocio, vamos a ver que marketing y ventas realmente llegan a esos acuerdos y empiezan a modificar el pronóstico. El pronóstico no es infalible, no es exacto. Tampoco no es exacto los acuerdos que se toman. ¿Por qué no son exactos? Realmente son las mejores opiniones que tenemos dentro de nuestro proceso y es por lo cual el proceso cobra una importancia. El proceso cobra una importancia, ¿por qué? Porque tenemos diferentes áreas interrelacionadas para lograr el objetivo que es el business plan del negocio. Una vez que actualizan conjuntamente los datos de pronóstico, el pronóstico incluye las familias, o sea, realmente de un global empezamos a estratificarlo a familias. Una vez que tenemos familias de producto, entonces ya se empieza a clarificar la parte más importante de la empresa, que es el tener un pronóstico por familia. Por otra parte, ya con ese tipo de familias ya le damos la oportunidad a la gente que de alguna manera calcula la capacidad, que realmente son regularmente dos áreas, que es el director de operaciones, que normalmente está vinculado con todo lo que es el supply chain de la empresa, ¿sí? Que la cadena de suministro de la empresa, que es desde los proveedores, desde el área logística, desde el área de distribución, hasta el área de producción. Aquí es donde se empieza a ver que una vez que ya tenemos las familias bien dimensionadas, entonces sí podemos empezar a tomar decisiones de qué es lo que de alguna manera se tiene que ir generando. Ahora bien, una vez que nosotros empezamos a planear la demanda, ya con los inputs que tenemos del área comercial, se pasa toda esta información al área de operaciones. ¿Para qué? Para que el área de operaciones empiece a validar uno a uno, una familia por una familia, qué es lo que realmente se puede hacer, qué es lo que realmente se puede dar, ¿sí? Entonces veamos que para esto no hay más que buscar la mejor información posible para pasar a lo que es nuestro paso 3, que es la planeación de suministro. Y esto al final vamos a platicar de una técnica muy importante en la cual nosotros lo vamos a manejar como una hoja S&OP o una hoja de aprovisionamiento, porque fíjense que el S&OP sí llega hasta lo que son nuestros proveedores. Sí llega a ser una parte fundamental de lo que es el supply chain de la compañía. Sí llega a ser una parte fundamental de esa cadena de suministro en donde le estamos dando valor al producto. Una vez que le damos valor al producto, entonces sí vamos a empezar a planear esta parte de suministro. Y vemos que, bueno, una de las partes importantes de lo que es la planeación del suministro es que el personal de operación revise la información que le llega del área comercial, ¿sí? Del área comercial y de la gente que estaba inmiscuida. Hay una posición muy importante dentro de las empresas y regularmente las empresas lo manejan, que es el planeador de la demanda. Esta persona realmente, si a mí me lo preguntaran fielmente, esa es la persona que debería de manejar el S&OP de la compañía. Esto es debido a que esta persona tiene una visión DUA,
una visión más acercada a lo que es la venta, pero también tiene una visión muy importante de lo que es las operaciones. En caso de haber cambios en los planes, estos planes deben de revisarse. Lógicamente, en estas reuniones y en este tipo de situaciones, el área de operaciones también tiene que darle inputs al área de venta. Digamos, si un proceso tiene una capacidad de hacer 100 unidades al mes y ventas está programando 150, 250 o 300 unidades al mes, la primera retroalimentación del área de operaciones va a ser: no tenemos la capacidad para hacer las 250 o 300 unidades que tú estás sugiriendo. Sin embargo, el área de operaciones tiene una responsabilidad muy importante. La responsabilidad va en función de cómo sí tiene que lograr que el proceso se dé. Para esto es muy importante entender que dentro de nuestro diagrama, en donde vemos al S&OP y sus interrelaciones con el business plan que tenemos de negocio y la planeación maestra, realmente es flexible, ¿sí? Y lo que hay que hacer es que una vez que operaciones tiene las respuestas, porque no necesariamente todo tiene que ser aceptado, sino más bien todo tiene que ser analizado del cómo sí hacer las cosas, puede suceder que de alguna manera se tenga que volver a ajustar el plan. Y es aquí donde tenemos que ajustar el plan en base a una evaluación técnica de lo que son los requerimientos de venta, así como los requerimientos que nosotros estamos manejando de la misma operación. Fíjense que ya empezamos a ser parte de todo lo que es una integración de empresa. No necesariamente esta parte va a ser muy inmiscuida en un proceso formal, como decir, todos nos unimos y entonces ya entendemos que el S&OP se da. No, realmente es ir validando proceso por proceso para que esto nos vaya dando un contexto totalmente formal de un proceso que nos va a ayudar a entender y a clarificar cómo vamos a seguir nuestras directivas para cumplir con estas utilidades que la organización está buscando. Una vez que valida el plan operaciones, que es revisarlo y ver si existen algunos cambios, se pasa la información completa a lo que es, de alguna manera, el primer comité directivo, ¿no? Este comité directivo realmente existen gentes de todas las áreas. Y esta evaluación realmente empieza a ser una parte muy importante dentro de este proceso. Sin embargo, no es, una vez que operaciones lo entregó, no quiere decir que ya tenemos el plan definitivo. Necesitamos ese input que de alguna manera tenemos de nuestros directivos en función de las necesidades de negocio y en función de la satisfacción de la entrega del producto a nuestros clientes. Y entonces ya tenemos esa información para hacer la reunión previa. Una vez que ya tenemos esta información y tenemos esta reunión previa, vamos a ver qué características tiene esta reunión previa. Bueno, la razón por la que se hace esta reunión es la siguiente: la toma de decisiones en relación con el balance de la demanda y la oferta. Entonces ahora sí empezamos a ver, ¿tenemos el volumen adecuado? ¿Tenemos lo necesario para que este volumen sea desplazado de nuestra organización para que pueda ser vendido? Fíjense la importancia de esta reunión. La otra de las razones es resolver las diferencias y llegar a acordar un solo juego de datos. Ya no podemos tener datos de ventas, datos de marketing, datos de operaciones. Ya empezamos a tener un plan maestro de todas nuestras familias de producto. Estas familias de producto realmente se ven totalmente vinculadas en ese tipo de informaciones, en ese tipo de análisis, pero estas familias de productos realmente van a empezar a determinar cuál va a ser la ganancia que tenemos dentro de nuestra organización y cuál va a ser la característica que tenemos que encontrar para que nuestra organización empiece a entender que una sola directiva es la que tenemos que seguir y una sola base es la que tenemos que explosionar, que tenemos que costear, que tenemos que vender, que tenemos que producir.
Fíjense cómo esto ya va tomando otra forma. Y vamos a ver que en esta reunión también tenemos otra razón por la que se hace esta reunión, que es identificar las áreas críticas, no hay acuerdo y proponer alternativas de solución. Esto es, cuando operaciones detecta que no vamos a tener total capacidad para poder hacer nuestros productos, es ahí donde operaciones va a entender, bueno, si no lo podemos hacer así, ¿qué podemos hacer? Podemos desplazar pedidos, no podemos desplazar pedidos, podemos entregar parcialidades y así es como de alguna manera vamos entendiendo este proceso. Realmente esta junta sí crea esa expectativa por la cual empezamos a tomar acuerdos y acuerdos de gran relevancia. Acuerdos que sin duda se van a empezar a formalizar dentro de un proceso de S&OP y es algo que en algún momento tenemos que estar visualizando como parte de nuestro diagrama. Entonces ya empezamos a eliminar la parte de negocio, ¿sí? La parte de pronóstico de alguna manera ya la tenemos definida, ¿sí? Ya sabemos perfectamente cuál es nuestra capacidad de producción y qué recursos necesitamos para hacerla. La administración siempre va a continuar, sin embargo, empezamos a ver todos estos procesos que se van interrelacionando con el proceso de S&OP. ¿Qué es lo que sucede después? Que una vez que nosotros estamos acordando un S&OP, el S&OP empieza a tomar relevancia. Y el plan detallado, pues eso va a ser una vez que nosotros estemos teniendo el S&OP totalmente definido y tenemos la programación maestra que también, una vez que tenemos el S&OP, junto con el plan de producción, se empieza a generar dentro de un contexto totalmente global de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el mismo proceso S&OP, que sin duda no necesariamente tiene que ser un solo proceso. Aquí yo lo nombro como que es un proceso en un contexto, en donde tenemos variables externas, ¿sí? Como también tenemos variables internas que están interrelacionándose para que el proceso de S&OP siga. Fíjense que el S&OP de alguna manera ha tomado un auge debido a que el S&OP va creando alternativas, va creando expectativas y a su vez va creando una certidumbre del mismo negocio. Aquí ya no se va de que la exactitud del forecast tiene que andar en un 80%. Hay empresas que lo tienen hasta en un 60% de exactitud. ¿Qué es lo que queremos lograr con el S&OP? Que esté por arriba del 95% de confiabilidad de forecast, con el cual en base a acuerdos lo vamos a lograr, no solamente con una característica de tener un sistema totalmente visualizado, sino va a ser debido a la característica que tenemos como un proceso totalmente vinculado a lo que la organización quiere. Ahora bien, otra razón de esta reunión también es desarrollar escenarios alternativos en busca de soluciones. Tenemos que decir, ok, estos son los factores externos, pero también tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la alternativa 1 para poder lograr este volumen? ¿Cuál es la alternativa 2 para poder subsanar este conflicto? Conflictos de capacidades, conflictos incluso hasta de venta, ¿sí? Si nosotros hemos revisado que dentro de nuestros clientes existe el cliente 1 y 2 y no estamos logrando los volúmenes necesarios para poder cumplir con nuestro negocio, que es el business plan del negocio. El business plan, recordemos que no solamente son números de volumen, también son números de pesos que necesitamos, de dólares o de cualquier moneda que de alguna manera nos esté satisfaciendo las necesidades de nuestro business plan. Es por eso que el S&OP crea una importancia muy relevante dentro de nuestro negocio y también empieza a crear una expectativa. Entonces esta reunión empieza a ser tan importante para ir definiendo esas alternativas e ir viendo que nuestro negocio
empieza a darse como una base fundamental del SNOP dentro de nuestra organización. Ahora bien, para aquí ya empiezan a haber herramientas base para poder entender que el SNOP tiene una característica muy importante. Miren, vamos a ver que de alguna manera tenemos un quinto paso, que es el llevar a cabo el SNOP a nivel directivo. En esta reunión, que debe ser programada con anticipación para asegurar que todos los integrantes van a estar en la revisión de la planeación de ventas y operaciones, tiene que estar vinculada la gente de ventas y marketing, investigación y desarrollo por si hay la generación de nuevos productos, finanzas, operaciones y gerentes de producto, ¿sí? Ahora bien, la revisión se hace por familias, no podemos hacerlo por producto específico, se hace por familias de producto. Ya habíamos platicado que las familias no deben de ser más allá de entre 6 y 8 familias de producto dentro de la misma organización. Se revisan los cuellos de botella, ¿sí? Los cuellos de botella son todas aquellas partes en donde nosotros estamos teniendo un riesgo, principalmente en la venta y en los pedidos que nosotros ya tenemos comprometidos. Los cuellos de botella dentro del contexto de tiempo de entrega va a ser aquel tiempo el cual nos estará llevando mayor tiempo dentro de todo el ciclo de tiempo de entrega. Ese es al que tenemos que atender, ese no tiene holgura, ese no puede ser que tenga, bueno, si no lo hago hoy, lo hago mañana, no. Ese tiene que darse en los tiempos en los cuales estamos buscando, ya que sigue siendo el cuello de botella de nuestro proceso. Revisar el desempeño alcanzado con lo planeado. O sea, esto quiere decir que ya, ok, una vez que se formuló un plan y se formuló esto, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos años al respecto? ¿Qué ha pasado para poder decir esto sí se hace o esto no se hace? Y se revisan planes de inventario y órdenes no embarcadas, los backlog, los famosos backlog, que son las órdenes no embarcadas. Los resultados de la reunión que tenemos que buscar en este quinto paso del SNOP es, se actualiza el plan financiero, eso lo tiene que hacer finanzas. Se toman acciones específicas por familia de productos, hay que ver con ventas y marketing qué acciones se van a tomar. Se afinan los planes para el lanzamiento de nuevos productos, he ahí el gerente de producto o de nuevos productos. Se hacen las recomendaciones de cambio de recursos. Es ahí donde decimos necesitamos más gente, necesitamos menos gente, necesitamos más maquinaria, menos maquinaria. Eso es bien importante, ese plan de inversiones que vamos a lograr con ese tipo de acciones. Se hacen las recomendaciones de cambio en los recursos, pero también se actualiza el plan de producción. Entonces ahí el área de operaciones empieza a hacer esa vinculación de tener un plan bien estratificado, pero a su vez tener la humildad de poder cambiar el plan de producción. Se define el nuevo plan de inventarios. ¿Qué sucede con aquellos productos que tienen una nueva introducción? No podemos llegar con un mes de inventario, ¿eh? Tenemos que lograr tener el número de meses de inventario necesarios para un boom del producto en dado caso de su lanzamiento. Regularmente se recomienda de 3 a 5 meses de inventario para este tipo de productos, dependiendo del área empresarial a la que nos estamos refiriendo. Se definen los pedidos pendientes de entregar servicio a clientes, eso es muy importante. Ahí se tiene que definir, aun cuando tengamos un plan, tenemos que definir estos son los procesos que de alguna manera tenemos que acelerar con nuestros clientes. Ya se tienen los productos, no se tienen los productos. Tenemos que hacer algo para que nuestro cliente tenga esos productos. Y se determina la fuerza laboral, recursos humanos, ahí nos va a ayudar muchísimo. Dentro de la planeación de recursos tenemos que ver la planeación de recursos materiales, la planeación de recursos humanos, que son los recursos que nos van a ayudar a tener un plan bien estructurado. Ahora bien, las metas de esta reunión, de esta última reunión con el grupo directivo, se vienen viendo desde el principio. Sin embargo, podemos definirlas básicamente en 5 puntos principales.
La primera meta es tomar las decisiones necesarias por familia de producto, basándose en las recomendaciones alternativas de la prereunión que tuvimos, ¿sí? Eso es lo primero, tomar las decisiones. Ahora, la otra de las metas es actualizar los cambios en producción y adquisiciones que son necesarios para cumplir con ese requerimiento del producto. No hay más. Ya necesitamos actualizar toda la información porque todo fue un análisis, pero a su vez tenemos que actualizarlo. No sé si de alguna manera hemos visto que a veces los arquitectos cuando construyen y van teniendo cambios en el proceso. Para poder entregar toda la ingeniería y todos los planos y demás de este tipo de construcciones, tienen que hacer esos cambios y actualizar esas construcciones en función de los cambios que se fueron presentando. Eso es lo mismo que tenemos que hacer como empresa. Tenemos que ir actualizando esa información y tenemos que actualizar todo lo necesario para que esta empresa nos esté dando lo que necesitamos. Comparar la situación del plan de negocio y hacer los ajustes en caso de ser necesario. Con este plan que tenemos, ¿estamos cumpliendo con el plan de negocio? ¿Estamos de alguna manera definiendo las ventas necesarias para poder tener el margen de utilidad? ¿Es la mejor mezcla de productos para obtener ese margen? Esas son de las preguntas que nos tenemos que hacer, pero de alguna manera en esta junta lo tenemos que comparar. Hay que tomar decisiones sobre los no acuerdos de la reunión del S&OP. Estas decisiones no se pueden ir a la basura. Estas decisiones tienen que estar tomadas en cuenta, pero de alguna manera tenemos que guardarlas y verlas en otra ocasión. Sin embargo, no debemos de descartarlas. Cosa muy importante dentro del proceso de S&OP. Después es revisar aquellos aspectos que los indicadores de desempeño se encuentran por debajo de lo esperado. Fíjense que dentro del proceso de S&OP, hablando un poquito del tema de Balance Scorecards, tiene ciertos indicadores en los cuales nos van a ir integrando las necesidades, desempeño y la manera en la que tenemos que manejar estos procesos dentro de la misma organización. Van a ver que realmente el darle seguimiento a los indicadores va a ser una parte fundamental en la cual no nos vamos a poder salir, ¿sí? Va a ser una parte en la cual vamos a ir entendiendo que no debemos de estar vinculando todas las necesidades de la empresa en una sola canasta. Tenemos que salirnos de ella y de alguna manera tenemos que tratar de entender que no necesariamente el S&OP nos va a resolver todo. El S&OP nos va a ayudar a que el plan de negocio se dé. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales tenemos que llegar dentro del proceso de S&OP? Se elaboran minutas de los acuerdos y esa es la parte de la formalidad del proceso. Se hace un resumen de las decisiones llevadas a cabo. Se elabora un plan de acción con responsables y fechas del término para poder asegurar que el plan va a ser el plan idóneo para la empresa y con el cual vamos a cumplir las expectativas del plan de negocio. Se obtiene un grupo de datos para toda la empresa, ¿sí? Pero también se tiene un plan de producción por familia de productos, que es donde ya empezamos a definir algunas de las características. Ahora bien, antes de pasar al beneficio del S&OP, quisiera compartir dos herramientas muy importantes. Una de las herramientas en las cuales se utiliza dentro de la cadena de suministro es la herramienta de el plan de abastecimiento, tabla de aprovisionamiento o, en su defecto, le llaman S&OP. Nosotros tenemos un producto definido. Sin embargo, este producto tiene diferentes componentes. Componentes A, B, C, etc. Pero, de alguna manera, estos componentes, para poder entrar dentro del proceso externo, tenemos que llevarlos a el conocimiento de nuestros proveedores. Ahora bien,
una técnica básica del S&OP es cómo anunciar lo que el S&OP pide para nuestros proveedores. ¿Cómo lo debemos de tener totalmente definido dentro de un plan de acción para que nuestros proveedores nos apoyen? Y es lo que se le llama la tabla de aprovisionamiento, lo que se le llama S&OP o una tabla de abastecimiento, que básicamente son las mismas siglas. Y esta tabla se formula de la siguiente manera. Identificamos el proveedor. Con toda la información necesaria del proveedor. Vamos a ponerle una fecha de acuerdo. Y vamos a listar los productos. De alguna manera tenemos que decirle el código, tenemos que decirle el producto o componente. Y tenemos que decirle en qué cantidades tenemos que hacer. Esto es, tenemos una orden de compra abierta, llamémosle a la orden de compra abierta aquella que nos dice en un horizonte de tiempo cuánto vamos a consumir. Vamos a ponerle una orden de compra de 1000 unidades. ¿Qué significa aquí? Esta herramienta es muy importante en el S&OP con nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque le vamos a decir a partir de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio qué es lo que vamos a necesitar. Si tenemos 1000 en esta parte, pues le podemos decir, mira, aquí voy a querer 200, aquí voy a querer 100, aquí voy a querer 300, aquí voy a querer 200, aquí voy a querer 200 y aquí no voy a querer nada. De tal manera que yo le aplico una orden abierta por 1000 unidades, pero yo le digo cuál es mi horizonte en el cual las vamos a necesitar. Y lógicamente vamos a tener un cierto número de productos en los cuales que son para el mismo proveedor, y el proveedor lo que tiene que hacer es decir, ok, si tengo la capacidad, no tengo la capacidad, y si tengo la capacidad, firmo. Pero también la empresa se compromete a que cuando menos le va a consumir estas 1000 unidades, y entonces la empresa también firma. Estas dos firmas van a representar un acuerdo que nosotros tenemos con nuestros proveedores. ¿Se fijan cómo el S&OP no necesariamente tiene acuerdos solamente de manera interna? De manera externa también empieza a hacer acuerdos, y eso es algo muy importante. Vamos a revisar cuáles son los beneficios del S&OP. Es el mejor uso del ERP. ¿Qué es el ERP? Las siglas significan Enterprise Resource Planning. El mejor uso de toda la planeación de la empresa. Planes operativos en línea con el plan de negocio. Es lo que les decía, el acuerdo. Es una sola directiva y de alguna manera tenemos una sola forma de manejar nuestro negocio en función de los requerimientos del S&OP. Una metodología dinámica y consistente para el manejo dinámico del negocio. El S&OP no es rígido, el S&OP es flexible. Pero una vez que tenemos el plan, cuando menos del primer mes, tiene que ser rígido para poder comparar las características que nosotros estamos manejando. Es un proceso formal para medir y buscar la mejora continua, sin duda. Eso es lo que es el S&OP. El reforzamiento de trabajo en equipo y desarrollo de habilidades de tipo corporativo. Todo el proceso de S&OP que hemos estado manejando siempre ha tenido un proceso muy importante dentro de cualquier organización que se le llama el trabajo en equipo. Y ya es una cooperación lo que estamos buscando. El S&OP dice, vamos por 100 y toda la organización va por 100. 100% del cumplimiento de nuestras ventas. 100% del cumplimiento del plan de producción. 100% del cumplimiento de las metas de negocio en términos monetarios. Eso es lo que el S&OP de alguna manera define, de alguna manera expresa, una vez que ya está totalmente formalizado el proceso. Ahora bien, es importante tomar ciertas consideraciones para ir a lo que es el S&OP. ¿Sí? Es definir y documentar
las familias de productos, las unidades de medida que vamos a estar manejando, son cuestiones muy importantes, el horizonte de planeación que vamos a tener. Recomiendo nuevamente tener un horizonte de 12 meses con revisiones semanales, revisiones mensuales y revisiones trimestrales. La responsabilidad de la información. ¿Quién tiene la responsabilidad de sacar cierto tipo de información? ¿Quién tiene la responsabilidad de conjuntar esa información? ¿Quién tiene la responsabilidad de analizar esa información? Esas son de las consideraciones que tenemos que tener en el S&OP. El proceso de planeación. ¿Qué tipo de planeación vamos a manejar? ¿Qué tipo de modelo vamos a estar estratificando para lo que es esta planeación? Vamos a estar utilizando herramientas como es la tabla de abastecimiento, pero sin duda, esta tabla de abastecimiento no sale de la nada. Sale de modelos de planeación totalmente definidos para poder entender qué es lo que nosotros estamos queriendo. Por ejemplo, tenemos modelos de planeación en los cuales nosotros tenemos una cantidad económica y el punto de reorden está en esta zona. Puede ser que hagamos que baje el inventario, pedimos el producto, sigue bajando el inventario y reponemos. Y así sucesivamente hasta alcanzar los niveles óptimos de volumen. ¿Qué sucede con otro modelo? Tenemos otro modelo en el cual tenemos la misma característica de punto de reorden, tenemos un volumen óptimo, empezamos a bajar, pedimos el producto, empieza a bajar, pero progresivamente empieza a llegar el producto. Y entonces empieza a tener otra característica en nuestro modelo de planeación. Y eso es bien importante que lo tenemos que estar definiendo para poder lograr cuál es el modelo de planeación más idóneo para nuestra organización. Y de alguna manera debemos de entender que estos modelos van a determinar sin duda la exactitud que nosotros queremos tener en nuestra planeación en función del pronóstico, en función de todo aquello que nos esté dando el input más importante. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que este proceso de planeación tiene que estar bien definido. La participación en las reuniones. No puede faltar nadie, ¿eh? Esto es un proceso formal en el cual vamos a asegurar que todas las reuniones estén totalmente inmersas y estén totalmente notificadas y estén totalmente formalizadas por medio de una minuta. Eso es muy importante. Hay que ver la información necesaria para estas reuniones. No podemos llegar de la nada. Necesitamos ya traer información. Tenemos también que buscar la validación de los recursos en función del desempeño. La validación de los medidores de desempeño. ¿Cuáles son los medidores de desempeño que vamos a tener? Los procesos de aprobación y la aprobación del plan de producción. Fíjense hasta dónde llega el S&OP. Ahora bien, hablemos de quiénes están en el S&OP. De la alta dirección está para la gestión del negocio. Lo que es el desarrollo de productos está para la ingeniería. Lo que es recursos humanos está para la disponibilidad de personal. Operaciones está para hacer la capacidad de planta. Los materiales o logística está para las restricciones del MPS y de los proveedores. Finanzas está buscando qué características tenemos con el capital de trabajo. Y marketing está viendo las demandas futuras de los productos. Fíjense cómo va todo esto interrelacionado con la misma necesidad de negocio. Características de las familias de los productos representan de la manera del producto, es un agrupamiento lógico y deben de hacerse ya las estrategias de producción. De aquí ya viene todo un proceso, de aquí ya vienen estrategias de producción que va desde la nivelación, el proceso Chase y el proceso híbrido. Y son metodologías que de alguna manera nos empiezan a dar. El proceso de nivelación, por ejemplo, es un proceso en donde, de acuerdo a la demanda, se lleva a cabo en un tiempo menor de la producción. Entonces empezamos a nivelar los inventarios. La parte de Chase Strategy es un método de planeación de la producción que mantiene el inventario a un solo nivel predefinido. Y entonces empezamos a manejar lo que es el proceso. Y tenemos esa combinación de estrategias para alcanzar los niveles. ¿Se fijan cómo existen herramientas auxiliares que van a ayudar al S&OP a que esté dando los frutos que hoy en día tenemos? Ahora bien, empiezan a verse los criterios de hacer el stock y hacer los stocks de acuerdo a una orden o hacer los stocks de acuerdo a una demanda.
Y bien, sin duda, para ir terminando con lo que es el proceso de S&OP, tenemos que entender, y ustedes lo van a ver ahí en su slide, van a ver que hay elementos muy importantes. Primero tenemos que definir lo que es la familia. Posteriormente tenemos que decir cuál es el plan de venta. Una vez que tenemos el plan de venta, tenemos que ver cuál es la venta real, etcétera, para ver una diferencia. Y con esta diferencia nos vamos con el plan de producción. Y con este plan de producción tenemos que llegar a lo que es el plan de inventarios. Es así como de alguna manera el S&OP empieza a tener una filosofía. Y no hablemos de otras cosas, hay cosas muy básicas desde cómo manejar una cobertura de producto, si queremos el plan de inventarios a 20 días, a 30 días, todo esto es muy importante, pero aquí lo importante es el proceso de S&OP que de alguna manera tenemos que estar manejando. Y entonces para manejar los niveles de inventario tenemos el nivel máximo, el nivel mínimo y cuántas vueltas le tenemos que dar al inventario para tener el S&OP. Por otra parte, el plan de ventas, tenemos que proyectar el pronóstico de ventas, pero también tenemos que ver que el plan de producción tiene que proyectar con anticipación cuál es la producción que tenemos que hacer. Es ahí que vienen conceptos como backlog y backorder, que son órdenes que se van yendo totalmente interrelacionadas con este proceso y que nos dicen qué plan de inventarios vamos a estar manejando. Y los niveles de backlog, que es los niveles de inventario que están atrás para ir manejando los productos, eso también se va a ir viendo como parte de lo que es el S&OP. Y tenemos que estar entendiendo que para esto tenemos que definir lo que es el recurso, que es todo aquello que aporta un valor o un servicio desde su concepción hasta la producción y entrega del producto. Y el proceso de la planeación de recursos, fácilmente en 6 pasos, es definir qué recursos necesitamos, las unidades de medida, determinar la disponibilidad, proyectar qué cargas tenemos, comparar las cargas y se toman acciones. Y aquí es donde se empiezan a hacer cambios en los recursos, como son las adquisiciones, el arranque, los despidos, cierres, cambios de turno, maquiladores, etcétera. Y todas estas alternativas, si ustedes se fijan, es para poder ir evaluando lo que es el S&OP. Y la evaluación del S&OP, de alguna manera, se empieza a ir integrando en lo que es el revisar el desempeño, identificar las causas de variación. Entonces aquí es revisar, identificar las causas de variación. De alguna manera tenemos que definir metas de desempeño. Y por último tenemos que asegurar la consistencia. Este es el proceso por el cual vamos a estar logrando que el proceso de S&OP tenga una eficiencia tal que realmente la organización logre tener para su objetivo, que es cumplir con el business plan. En conclusión, podemos decir que el S&OP es un proceso formal que por medio de 5 pasos nos va a permitir tener las características de negocio, una sola línea por la cual vamos a estar interactuando todas las áreas, pero a su vez va a permitir alcanzar esos niveles monetarios que el negocio y plan de negocio quiere dar. Muchísimas gracias y espero que este proceso les haya permitido tener una visión muy importante de lo que es el S&OP. El S&OP, que es la planeación de ventas y operaciones, que significa en sus siglas Sales and Operations Planning. Muchísimas gracias y nos vemos en alguna otra ocasión. Mi nombre es José Carlos Reyes y sin duda este tipo de material es el que realmente nos va a ayudar para elevar el nivel de desempeño en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias.